Es bien importante que los hermanos entiendan la diferencia que hay entre el Génesis 1 y el Génesis 2. El mayor problema de la religión es que no han leído con entendimiento. No han leído con entendimiento. ¡Qué barbaridad! Yo a veces me pongo a pensar, ¿será que esta gente verdaderamente se cree lo que dicen? No han leído. Ellos sí. No, ellos sí leen con entendimiento. Oh, sí, 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 sí. Sí, ellos sí leen con entendimiento. No, ellos entienden la Biblia. No, es terrible. Esos dos capítulos de la Biblia. No han entendido realmente la diferencia entre la creación y la formación. Cuando nosotros hablamos de la creación, cuando el Padre empezó a crearlo todo, Él empezó a decir que todo era bueno. Y en cada versículo, en cada parte de su creación dice, y vio Dios que era bueno. Y cuando crea al hombre, al final termina diciendo que toda su creación era buena. Y le da al hombre un libre albedrío y lo pone a enseñorear la tierra, a enseñorear la tierra. Yo quiero que quede bien grabado en su corazón eso, porque resulta que si usted va y analiza el Génesis 2, resulta que el Adán y Eva, o primeramente Adán y luego Eva, que fue la que sacó de la costilla de Adán, ellos fueron puestos en un lugar circulado, en un sitio con control. Jehová tenía control de ese lugar y les dio instrucciones y les dio limitaciones. Ahí el hombre perdió su libre albedrío, ahí perdió su libertad, ahí empezó el hombre su cautividad. La cautividad de la humanidad no empezó en el desierto. Yo creo que ya estoy entendiendo por qué no, pues una de las razones por las cuales ellos no debatían conmigo es porque yo me estaría riendo, hermano. No, ves que estas cosas son risibles, hermano, son tonterías, son estupideces, son tonterías. Miren lo que está diciendo esta señora. Esta señora no sabe lo que dice. Qué barbaridad. Ni empezó tampoco cuando le dicen llamar esclavos. Empezó en el Edén, porque desde ese momento el hombre fue limitado en sus decisiones. Cuando él al principio había sido... Escuche bien, el hombre fue limitado en sus decisiones. Este es pensamiento del diablo, mire. El diablo le dijo a Eva, come de este árbol, porque será ¿como quién? Como Dios. Libre. Eso es lo que le dijo el diablo a Eva. Eso es lo que le dijo el diablo a esta señora. Porque el hombre siempre, mire, el diablo instruye al hombre para que el hombre viva sin límites, sin Dios. Eso es lo que el diablo quiere, porque sabe que ese es el camino a la condenación, porque eso es lo que el diablo quería hacer también. Decía el diablo, yo subiré hasta lo más alto y me sentaré en las alturas y pondré mis tronos a la par de Dios y seré igual al Altísimo. Eso es lo que decía el diablo. Y convenció a los ángeles. Y mire qué patada le dieron. Y mire cómo será el destino final de ellos ahora. Por pensar así, por creerse eso, ese cuento que el diablo le había dicho. Y este es el mismo cuento que esta señora le está contando a toda su gente, de que el hombre tenía que ser libre y que no tenía que vivir bajo la ley de Dios, que podía hacer todo lo que él quisiera. Creado con un libre albedrío y con un señorío sobre la tierra, resulta que al ponérselo en el Edén, ahí habían limitaciones y una de las limitaciones era el conocimiento, que ellos alcanzaran el conocimiento, que ellos llegaran al entendimiento de ver una verdad que estaba siendo oculta. Y realmente ese es el mayor problema de la religión. Ese es el mayor problema, mejor dicho, de los religiosos, que tienen esa mente vedada, que tienen el entendimiento entorpecido,
por las dogmas y doctrinas que le son impuestas en su formación, en su religión, que no los deja pensar más allá de los lineamientos que ellos tienen que seguir. No nos deja pensar más allá. Es que la Biblia dice que no penséis más de lo que está escrito. ¿Dónde lo dice? Primero de Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sé que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No pensar más de lo que está escrito. Pero esta señora le está diciendo a la gente que piensen más de la Biblia. Piensen más allá de la Biblia. Y la Biblia nos dice que no pensáis más de lo que está escrito. Así dice la palabra del Señor. Ese es Jehová. Él es el que se encarga de ponerle límites al hombre, de ponerle al hombre un marco donde él no se pueda mover, donde él no tenga decisión propia, donde él no pueda decidir por sí mismo qué camino tomar. Escuche bien. Según ella, el Dios que ella le sirve, ¿verdad? Mira, hermano, qué gente más tarada. Qué gente más tarada. La Biblia dice qué camino el hombre tiene que tomar para ir a la vida eterna. Y también le dice al hombre qué camino tiene que tomar para irse a la condenación eterna. Ya Dios lo estableció desde el principio. Por eso Dios le dijo a Adán, si obedeces, vivirás para siempre. Si desobedeces, morirás. No hay opción. Oleadoras, oleadoras. En Jehová no hay opción. O le obedeces o te mata. O le obedeces o te destruye. En él la única opción es su mandamiento, su ley, su dirección. Eso es exactamente. Así es. Así es. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo, si me amáis, hagan lo que ustedes quieran y no guarden mis mandamientos. Eso sí es así. Jesucristo lo dijo, si me amáis, si soy mis discípulos, guardad mis mandamientos. No dijo, si soy mis discípulos, hagan todo lo que ustedes quieran. Señora, usted está llamando a Jesús diablo. Señora ignorante, la mamá de estos endemoniados. Cuando el Padre nos puso en el Génesis con libre albedrío, con la capacidad de decidir, con la capacidad, ¿por qué? Porque nosotros somos semejantes a Él, somos dioses. Por eso Jehová en el capítulo 3, versículo 22, y a mí me encanta leerles esto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ahí Jehová acepta lo que es el hombre ya con conocimiento. Dice, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Imagínese a un Dios teniendo temor. Escuche lo que acaba de decir. Escuche lo que acaba de decir. Esta no es la primera vez que he escuchado a esta señora decir esto. El principio de la sabiduría, así lo dice la Biblia, el proverbio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y sabe lo que dice señora? Lo que está diciendo, miren, mal interpretando el texto, diciendo que el temor de Jehová significa que Jehová es el que tiene el temor. Y Jehová es el que está miedoso. Jehová es el que tiene el temor. Qué señora, Dios mío, la mamá de estos lobos, como decía el hermano Renzón Sack. Qué señora, ay Dios santo. No se puede, hermano, no se puede con esta gente. Mire, qué triste será para esta gente cuando sea el día que tenga que presentarse contra Dios. Oh, qué horrible será ese día para ellos. Qué horrible, qué horrible. El temor al que se refiere ahí no es el temor
que le pertenece a Dios, como para decir Dios es el que tiene temor o Dios es el que está de miedoso. No, ustedes son los miedosos, ustedes son los que están ahí de cobarde. Cuando la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, está diciendo que el principio para que alguien tenga sabiduría es temer a Dios. Eso es lo que está diciendo, señora loca. Eso es lo que está diciendo. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Ese no puede ser un Dios. Ese es un ser que se hizo pasar por Dios. Escuche bien, ese no puede ser un Dios porque tiene según temor. Oh, ok. Entonces, si ese no puede ser Dios porque tiene un temor, lo cual no es lo que está diciendo el texto el proverbista, no está diciendo que Dios tiene temor. Está diciendo que el principio de la sabiduría para el hombre, para que el hombre alcance sabiduría, lo principal, lo primero es tener temor a Dios. Eso es lo que está diciendo. Pero digamos que ella tuviera razón. Vamos a ver la palabra temor en la Biblia y vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver qué encontramos. Hay un texto muy, muy especial donde dice que hay que servir al Señor con temor. Está en Hebreos. Vamos a primero Hebreos. Este es otro versículo. Vamos a primero Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Digamos que esta señora tuviera razón y que el proverbista lo que estaba diciendo era que Dios tiene temor, lo cual no es lo que está diciendo. No es lo que está diciendo. Pero digamos que eso fuera así. Ella dice que porque Jehová tiene temor, entonces no es Dios. Entonces Cristo no es Dios, porque dice la Biblia que él ofrecía con lágrimas y clamor, oraciones y súplicas a aquel que lo podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Entonces Jesús es el diablo, según esta señora. Esta señora es una loca. Hebreos 11:7, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice la Biblia, preparó el arca, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y por eso fue librado Noé, porque tuvo temor de Dios y con temor preparó el arca, dice la Biblia, en que su casa se salvase. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos capítulo 28, capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Fatal. Dice que hay que servir a Dios con temor y reverencia. Fatal. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Fatal. Decapitado. Fatal. Efesios capítulo 5, versículo 21, versículo fatal para esta señora. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. No dice de Jehová Dios, dice de Dios. No dice de Jehová, dice de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque ese es el argumento que ellos hacen, ¿no? No, porque ahí no dice Jehová. Y aquí sí dice Jehová. Bueno, aquí no dice Jehová. Y dice que hay que tener temor de Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que el Dios aquí, de quien el proverbista está escribiendo, donde dice el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es el temor de Jehová. Lo que escribió el proverbista es el mismo Dios que está escribiendo aquí el apóstol Pablo a los Efesios, cuando dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Señora, usted no puede con la palabra.
Por eso le invité a usted y a su esposo varias veces a debatir. Y ustedes son unos cobardes. Mire, todo eso es un gallinero ahí. No hay ni un gallo entre ellos. Todos son gallinas. Él teme que usted y yo, mi hermano, tengamos un conocimiento, que usted y yo entendamos el bien y el mal, que usted y yo entendamos que Él es un falso y que la verdad vino con nuestro Señor Jesús. Señora loca. Es increíble cómo la Biblia nos deja evidencia toda la mentira de Jehová, todo aquello que Él quiso implantar en la humanidad, estorbando nuestra naturaleza, entorpeciendo nuestra naturaleza, y cómo Jesús lo pone en evidencia en muchas partes de la Biblia. Lo que es lo que sucede con las religiosas que no tienen la capacidad porque les ha sido vedado su entendimiento. Leen la Biblia pero no la entienden. Si es que qué irónico. Leen la Biblia pero no la entienden. Si son ustedes que leen y no entienden. No, pero es que yo sé por qué no entienden. Porque Dios les ha entregado a ustedes espíritu de engaño que no importa cuánto lean, no van a entender. Pero yo no hago estos videos para hacerles entender a esta gente. No, yo no hago estos videos para eso. Yo hago estos videos para la gente que están cayendo en sus mentiras. Recapaciten y abran los ojos y verdaderamente vean que ustedes son unos herejes. La ley, porque en su mayoría hasta eso no hacen. Se conforman con lo que el líder religioso les habla, con lo que ellos les enseñan y se quedan con esas enseñanzas y se ponen un candado. ¿Que por qué les digo eso? Por cuando uno le habla a un religioso, ellos están a la defensiva. Ellos están como a saber qué me va a decir, una locura me va a decir, una herejía me va a decir, y ni han escuchado. Y tienen razón, la gente que dice así, tiene razón, porque es ciertamente lo que usted va a decir, herejías. Lo que uno les dice y ellos ya están a la defensiva. ¿Por qué? Porque no quieren leer y no quieren salirse de ese Edén. No quieren, como dice el hermano, quieren escaparse del Edén. Quieren seguir siendo manipulados. ¿Por qué? Porque ya son formados, ya están en una incapacidad de pensar, en una incapacidad de tomar una decisión. Por eso estamos nosotros aquí, mis hermanos, para decirle a ustedes, es el tiempo en el que usted tiene que buscar su propio conocimiento. Es usted el responsable de lo que usted va a predicar o de lo que usted va a manifestar. Es usted el responsable de escudriñar en su Biblia la verdad. Miren lo que encontré acá, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene en sí mismo. Dios de hecho mentiroso porque no ha creído en el temor que Dios ha dado acerca, y este es el Señor nos ha dado vida eterna y esta vida